Ya, le voy a decir lo mismo que el Lecter, pero bueno. ¿Qué iba a decir? Ay, no conecté, estaba ahí. Entonces, bueno, creo que comenzamos con, o sea, lo primero que vimos creo que fue los ejes, ¿no? Déjame ver, ahí. Creo que lo primero que vimos fue los ejes. Entonces tienes tu hipotálamo, tienes la hipófisis, hagamos así. Tienes la adeno y tienes la hipófisis posterior, o la neuro. Ya. En todo lo que hemos visto todo lo que hemos visto de eh, hipopituitarismo y de eh, aumento en la producción de hormonas por parte de la glándula pituitaria, por ejemplo, por los tumores, ya que secretan mucha hormona. Generalmente engloba al adeno, no mucho a la posterior. Generalmente todo lo que vimos fue adeno. A la parte posterior la dejaron barajeada, en otras palabras, eso no la vamos a ver. Más o menos. Ya. Algo de iba a decir. Ah, ya. Lo importante es que por entender las patologías que nos menciona el doctor, que entiendan que la adeno produce cinco hormonas, es decir, produce eh, hormona del crecimiento, ¿ya? O GH, eh, produce TSH, u hormona estimuladora de la tiroides, produce PRL o prolactina, produce ahí se me va, produce, a ver, TSH, ya, produce LH y produce FSH. Aunque estas son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y cada uno tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, el doctor los conoce como los ejes. Entonces aquí, al eje de la hormona del crecimiento, el doctor lo menciona como el eje somatotropo. Al eje de la tiroestimulante es el tirotropo. Al eje de la prolactina es el eje lactotropo. El lactotropo de derecho, el lactotropo. Y estos son los ejes prácticamente que tienen que ver con la parte sexual, ¿no? Tanto el eje de la LH como el eje de la FSH. Eh, Bien, entonces eso sería por un lado. Ah, y se me está olvidando completamente la más importante, que es la... Estas cuentan como un solo eje, por si acaso, que es el eje sexual. ¿Ya? Y luego tienen el eje de la CTH, que es el más importante de todo. El eje de la CTH, que es la adrenocorticotropina, o la hormona adrenocorticótropa. Adrenocorticotropa, o tropina, adrenocorticotropina, que es el eje corticotrópico. ¿Ya? Y es el más importante. Si falla, se muere todo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que saber? Ah, ya. Ciertos conceptos. Vamos a ver. La regulación normal de estos ejes. Por ejemplo,
el eje lactotropo, el eje lactotropo, este, recuerden que cada uno de esos ejes tiene una regulación. O sea, por ejemplo, si tú le vas a dar el lactar a un bebé, el eje lactotropo se va estimulado cuando le acercas al pezón, ¿ya? Mientras que una de las cosas que lo inhibe es la dopamina. La dopamina. Sí. No vamos a mencionar todos porque después no vamos a hacer gol. Ya, el lactotropo está inhibido por la dopamina, ¿sí? Que justamente es secretado por el hipotálamo que está arriba. Es decir, cuando se secreta demasiado prolactina, el hipotálamo secreta dopamina para regular. Este, em, la parte de la hormona del crecimiento, el eje somatotótropo, está regulado en cambio por la somatostatina, ¿sí? La somatostatina. Em, Sí, y también es producido y liberado por el hipotálamo cuando ve que la hormona del crecimiento se está produciendo en exceso o que ya no es edad para producir hormonas del crecimiento. Sí, por ejemplo, pasaron los 18 años. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Eh, ya, el eje lactotropo, el eje lactotropo inhibe al eje sexual. ¿Ya? El eje lactotropo inhibe al eje sexual. Esto es importantísimo. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando la mujer comienza a dar de lactar después de haber parido, haber dado, sí, haber parido, este, debido a que la prolactina se eleva, eso inhibe a eje sexual. Y al inhibir el eje sexual, para no meternos tanto en detalle, recuerden que la folículo estimulante y la luteinizante, sobre todo la folículo estimulante, interviene en el desarrollo de los folículos ovarios. ¿Ya? Y al mismo tiempo, a nivel de los ovarios, se producen los estrógenos y la progesterona, que interviene también asimismo en el desprendimiento del endometrio, ¿ya? Que es típico y es algo importante saberlo. ¿Por qué? Porque justamente las mujeres luego de parir, debido a que están dando de lactar, durante un tiempo determinado, eh, tienen amenorrea. Sí, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es importantísimo. A ver, ahora sí nos vamos a meter con hipopituitarismo. ¿Qué es el hipopituitarismo? Es este, una situación en la cual hay una disminución o falta de producción y liberación de hormonas eh, hipofisiarias, ¿ya? Por la misma hipófisis, ¿ya? Ya sea esta secreción y liberación de manera disminuida, de manera parcial, o de manera total. Se puede ser parcial o puede ser total. Ese hipopituitarismo. Ahora, este, ese sería con hipopituitarismo, ese es el concepto. ¿Qué otra cosa tenemos que saber sobre hipopituitarismo? Ah, ya, causas de hipopituitarismo. Ya, aquí vamos a tener las causas, que es lo más importante que nosotros tenemos que recalcar en el hipopituitarismo. Una pregunta, ¿si se me escucha?
¿Sí me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Ah, sería que no me escuchaban. Ya, pues. Entonces, el primero es el síndrome de Sheehan. Creo que se escribía así. Creo que sí. El síndrome de Sheehan, el doctor lo había mencionado, que digamos que esto es un... ahí, digamos que esto es un... Digamos que esto es un útero. Digamos. Ya, y digamos que esto es placenta, digamos. Pero esa placenta está bien agarrada del útero, tanto que no la puedes despegar. Y si la despegas, genera un sangrado masivo a nivel uterino. ¿Ya? Y por ciertos mecanismos que no lo vamos a profundizar, ese sangrado masivo lleva a que haya una disminución del riego sanguíneo o de la cantidad de sangre que le llegue al sistema nervioso central. Específicamente, ¿ya? A nivel de una glándula que está interconectada con el sistema nervioso central, que es la hipófisis. ¿Ya? Es decir, para priorizar que la chica, la mujer se está desangrando por acá, ¿ya? Y tratar de mantener normal la bulimia, disminuye la cantidad de sangre que le llega a la hipófisis. Y al momento en el que disminuye la cantidad de sangre que le llega a la hipófisis se isquemia, sufre isquemia, y luego puede llegar a infartarse y posteriormente a necrosarse. ¿Ya? Entonces, en vez de tú tener una hipófisis, recuerden que sobre todo afecta la parte anterior, ¿no? En vez de tener una hipófisis que produzca la ACTH, la prolactina y todas las demás que ya hemos mencionado, ahora vas a tener una hipófisis muerta, infartada, que no produce nada, ¿ya? Y eso es prácticamente un síndrome de Sheehan. Es decir, una paciente en la cual, debido a que, bueno, supongo que esto ya le deberemos ver en algún momento en gineco, como obstetricia, frente a una paciente que viene como lo menciona el doctor, con una placenta creta, que en otras palabras, una placenta bien pegada y dispuesta de manera, a nivel del útero, un poquito de manera dificultosa. ¿Ya? Entonces, en estas situaciones, lo que va a ocurrir es que al momento en el que se genera un sangrado por acá, se disminuye la perfusión sanguínea por acá, por la hipófisis. ¿Ya? Esta hipófisis entonces va a sufrir infartos, se necrosa y pierde todas las hormonas que produce la hipófisis. Entonces aquí, en estos casos, vas a tener un hipopituitarismo, ¿ya? Que dependiendo el grado de extensión y el grado de evolución que haya tenido, puede ser parcial o puede ser total, pero principalmente va a ser total. Es decir, no va a haber ACTH, no va a haber PRL, no va a haber FSH, no va a haber LH, y así sucesivamente con las hormonas que faltan. ¿Ya? Ahora, eso lo menciona el doctor. Eh, que, ay, no sé, a ver, ay, no sé qué dice. Bueno, que frente a, ay, ¿cómo hago esto? Acá. Frente a una paciente que te llega con una historia clínica en la cual
a nivel de los antecedentes, eh, antecedentes ginecobstétricos, ¿ya? Te dice que tuvo 3 hijos, es joven, ¿ya? ¿Ya? Y de paso, ¿ya? Y de paso, te di una consulta porque eh, tiene amenorrea, ¿ya? Vienen a la pregunta, vienen a cuestión médica, por así decirlo. Dos preguntas importantísimas, ¿ya? Eh, y es la siguiente, ¿ya? Eh, la primera, luego de parir a su último hijo, ¿ya? Le dio de lactar, ¿ya? Luego de parir a su último hijo, le dio de lactar a ese último hijo, ¿ya? Y si la señora me responde que no, yo ya voy sospechando, hay algo rarito. Entonces, por ejemplo, ahí me viene la señora y me dice, sí, es que no podía, no producía nada de leche, tenía que ver fórmulas porque no me salía, que esto, que lo otro. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener, importantísimo. Ya está antecedentes ginecobstétricos, se me olvidó sobre todo el hecho de que durante su último parto tuvo un sangrado abundante, ¿no? Un sangrado abundante. O lo que o consecuencia de una placenta creta, por ejemplo. Entonces, luego de parir a su último hijo, le dio de lactar, no. En base a los antecedentes ginecobstétricos que yo tengo, que parió varios hijos, que es joven, que tiene amenorrea y que tuvo sangrado luego de haber parido, o sea, tuvo un sangrado abundante. ¿Ya? Esto me da una sospecha. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que qué pasó con la prolactina luego de que, este, o sea, qué es lo que naturalmente pasa con la prolactina después de que la mujer pare? ¿Se aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Tiene, por así decir, tiene una hiperprolactinemia, es decir, aumento de los niveles de prolactina fisiológico, ¿sí? Porque tiene que darle de lactar al bebé, ¿ya? Entonces, sí o sí, debería estar alto. Pero ¿qué ocurre? Que la señora me dice, no puedo dar de lactar porque me dijeron que no producía suficiente leche, o porque yo sentía que no podía producir suficiente leche. Me apretaba, que esto, pero no sale nada, ¿ya? Entonces, ahí yo ya me estoy oliendo algo. ¿Por qué? Porque en base a este antecedente ginecobstétrico, de placenta creta inclusive, ¿ya? Yo puedo ir valorando que tal vez debido a esto, pudo haber sufrido un SHIA, ¿ya? Y si disminuyó el riego sanguíneo hacia la hipófisis se infartó y me generó una disminución de todos los ejes eh, o de todos los ejes hipofisiales, ¿ya? En este caso en el que estoy evaluando específicamente sería la prolactina por agua, ¿ya? Entonces, si tengo disminución de prolactina en esa mujer, en la cual su último parto fue con abundante sangrado, lo más probable es que debido a que esa hipófisis ya está muerta ahorita, tiene disminuido los niveles de prolactina y consecuentemente por eso no le pudo dar de lactar a su último hijo, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, luego viene la otra. Luego de parir
su último hijo, meses después de parir a su último hijo, a su último hijo, a ver que está lento. Bueno, se puso lento la verdad. Pero bueno, luego de parir a su último hijo, eh, después de meses, le llegó la regla, o no, ¿ya? Es decir, le llegó la regla después de, por ejemplo, unos 6 meses luego de parir a su hijo, o no. Y si la mujer me dice, no, nunca me volvió la regla, es decir, cursó con amenorrea, ¿ya? Desde que comenzó su embarazo hasta ahora, hasta la consulta, eso también es sospechoso, ¿ya? Entonces, la mujer me dice, ando con amenorrea, no he menstruado. Pero se supone que luego del tiempo de lactancia, es decir, de que el bebé luego de que el bebé ya haya tomado la suficiente leche por parte de la madre durante un tiempo determinado, ¿ya? La prolactina disminuye, ¿ya? Por ejemplo, digamos un término de 6 meses, ¿ya? Y cuando la prolactina disminuye, ustedes recordarán los que les dije arriba. Normalmente, cuando la prolactina está alta, el eje de la folícula estimulante y de la luteinizante están bajas. Por lo tanto, la mujer no menstrua. Pero luego de 6 meses, más o menos, cuando ya el niño ya no requiere el hecho de que la mamá le esté dando de lactar, en este caso, la prolactina disminuye su nivel. Y consecuentemente, ¿qué es lo que pasa con la folícula estimulante, con la luteinizante? ¿Disminuyen o aumentan? No sé si me hice entender. Recuerden que normalmente yo tengo la FSH y la LH, ¿ya? Eso lo tengo por acá. Y voy a poner aquí, no es tan a grosso modo como lo voy a decir, pero digamos que esto interviene en la mujer, en la menstruación. ¿Ya? Es decir, gracias a estas hormonas, por un lado, la mujer es fértil y por otro lado, la mujer menstrua. ¿Ya? Por un lado. ¿Ya? Y por otro lado, voy a poner acá a la prolactina. Cuando la prolactina está alta, por ejemplo, en condiciones fisiológicas, ya, patológicas y aparte, pero en condiciones fisiológicas, por ejemplo, al momento de tener que darle lactar al niño, estas hormonas disminuyen. ¿Por qué? Porque la prolactina inhibe al eje sexual. Es decir, la prolactina inhibe al eje de la folícula estimulante y al eje de la hormona luteinizante. Por lo tanto, la mujer durante ese periodo de tiempo no puede quedar ni embarazada ni va a menstruar. ¿Sí? Ahora, por otro lado, cuando, cuando la prolactina está disminuida, ya sea porque la mujer dejó de dar de lactar o porque ya no está en periodo, ya no tiene que amamantar al bebé, lo que va a ocurrir es que la FSH y la LH se van a normalizar o van a aumentar un poco sus niveles en comparación a como estaban antes. ¿Por qué? Porque como ya no hay nadie que las inhiba, como la prolactina, porque ahora ya estaba, la FSH y la LH se van a normalizar. ¿Ya? Entonces, en este escenario, la mujer daba de lactar, pero no podía ni quedar embarazada y tampoco menstruar. ¿Ya? Mientras que en este escenario, de que la prolactina está disminuida, la mujer ya no da de lactar, ¿ya? Pero, ahora sí, puede quedar embarazada y al mismo tiempo la mujer menstrua. ¿Sí? Ahora sí quedó claro. Igual, si cualquier duda me avisan, no, no te preocupes. Ese sería, ¿eh? Entonces, por eso es que les decía, luego de parir a su último hijo, ya, luego de 6 meses, después del periodo de lactancia, le llevó la regla. Y si me dice, no, nunca me vino. Entonces, ahí yo estoy sospechando algo.
¿Ya? ¿Por qué? Porque naturalmente, luego de 6 meses que ya pasó el periodo de lactancia, la PRL, es decir, la prolactina, debería disminuir. Y la FSH y la LH deberían aumentar un poco o normalizarse. Y esto, de esa manera, la mujer podría quedar embarazada y la mujer comenzaría a menstruar. Pero en este caso, no, la mujer me dice no he menstruado. Por lo tanto, aquí ya me estoy oliendo algo raro. ¿Ya? ¿Cuál sería ese raro? En base a sus antecedentes ginecobstétricos, que me dice que tuvo un sangrado masivo por placenta creta, ¿ya? Yo me puedo leer que pudo tener un Sheehan, tuvo un infarto hipofisiario y consecuentemente afectó al eje sexual, es decir, folículo estimulante y luteinizante. Y de esta manera, esa es la razón por la cual la mujer no menstrua y lo más probable es que tampoco pueda quedar embarazada. Si estamos hasta ahí, si hay alguna pregunta me dice. ¿No? Ya. Ahora. Ya. Otra cosa más. Nada, eso sería con hipopituitarismo, con la parte del She-Ham. Déjenme ver otra cosa que me falta. A ver, me falta otra parte de hipopituitarismo. Si tienen hasta mientras que busco, no, y pregunto. A ver, ¿dónde? Ya. En segunda causa, es un posible agente, o sea, una posible etiología de hipopituitarismo. Luego tienen otras etiologías de hipopituitarismo, no solamente el SHIP. Pueden tener, pueden tener, en este caso, este, ya. En este caso, lo que nosotros vimos arriba es un caso en el cual, por ejemplo, la prolactina esté baja, ¿ya? Y la FSH y la LH respectivamente también. Pero ahora, pueden haber ciertos casos en los que ese hipopituitarismo, en este caso estaríamos hablando de un hipopituitarismo parcial, que solamente afecta a un eje hormonal, ¿ya? Eh, por ejemplo, afecte a la CTH, ya que es la adrenocorticotropina, ¿ya? Entonces, yo puedo tener dos escenarios en los cuales esta adrenocorticotropina en una afectación hipofisiaria se me disminuye, ¿ya? Porque recordemos que estamos hablando de hipopituitarismo, ¿ya? Puede ser que por una afectación de la glándula, ¿ya? Esta hormona solamente se me ve afectada de manera individual, es decir, que sea parte de un hipopituitarismo parcial, ¿ya? O bien que la disminución de esta hormona, perdón, esté asociada a un hipopituitarismo total, es decir, que sea una grave afección de toda la glándula hipofisiaria, pero que justamente, y hay que tener muy en cuenta esto, me afecta a la ACTH porque la hormona que es más importante de la hipófisis y la hormona que tengo que reemplazar en primeras instancias en cualquier cuadro de hipopituitarismo es la ACTH, ¿sí? Entonces, por un lado tengo, cuando la ACTH está disminuida solamente la ACTH en un cuadro de hipopituitarismo parcial, o cuando la ACTH está disminuida junto con las otras hormonas, con todas las otras hormonas, y eso es lo que se conoce como hipopituitarismo total, o PAN, hipopituitarismo. ¿Ya? PAN, no es que le guste el pan, sino que PAN es todo, hipopituitarismo de
hipopitui de hipófisis, de que los niveles hormonales de hipófisis están, ¿ya? Porque se ha afectado a toda la glándula hipófisis. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos saber sobre la ACTH? Que la ACTH es una de las hormonas más importantes del cuerpo porque interviene en las reacciones de lucha y huida. ¿Sí? Entonces, frente a cualquier hipopituitarismo, ya sea aislado en el caso de que sea una parcial o total en el caso de que sea un hipopituitarismo, siempre hay que tener en cuenta que el primer eje que se tiene que reemplazar es el de la ACTH. Ya, porque recordemos que la ACTH es una hormona que naturalmente lo que va a hacer es estimular a las suprarrenales. ¿Sí? Recuerden que a nivel de las suprarrenales, yo tengo, a nivel de la glándula suprarrenal, ¿ya? Yo tengo una corteza y tengo una médula. Digamos que esta es la médula. La médula es la más interna y la corteza es la más superficial. ¿Ya? La médula la dejamos parajeada por ahí, pero no la vamos a poner. Dentro de la corteza, yo tengo que la corteza tiene tres capitas. ¿Ya? Tiene la capa glomerular, yendo de superficial a profundo, glomerular, fasciculada y reticular. ¿Ya? Cada capa produce una hormona específica. La glomerular produce y libera mineralocorticoides, específicamente eh, aldosterona. La fasciculada produce y libera corticosteroides, que es justamente lo que el doctor mandó a investigar. ¿Ya? ¿Cuál es esa? El cortisol. Cortisol. Y las reticulares, pues bueno, esos son andrógenos, hormonas parecidas naturalmente a las hormonas sexuales, pero que no le vamos a dar tanta bola porque lo que nos interesa es esta zona. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace normalmente la CTH? La CTH estimula las suprarrenales y las suprarrenales se ven estimuladas para producir cortisol en su capa fascicular. ¿Sí? Y el cortisol va a, es el que propiamente hace la reacción de lucha y huida. ¿Sí? Por un lado, ¿ya? Por un lado, este, estimula el metabolismo de proteínas, todo lo que se le puede ocurrir que tenga que ver con la lucha y huida, lo hace el cortisol. ¿Ya? Desde que te chorean hasta antes de que te maten. ¿Ya? Eso es el cortisol. Ahora, ¿por qué explico toda esta lata? ¿Por qué? Porque al momento en el que la hipófisis, por X o Y razón, ¿ya? Se ve afectada, la ACTH decae, es decir, disminuye su nivel. Y el momento en el que la ACTH decae, lo que ocurre es que vas a dejar de estimular a las suprarrenales. Por eso es que hice este dibujito, porque si falla la CTH, luego de un tiempito muy corto, lo que va a fallar después van a ser las suprarrenales, específicamente la capa fascicular o fasciculada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no va a haber producción de cortisol. Y esto es lo que se conoce naturalmente como una insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Que está caracterizada por las tres H.
hipotensión, hipoglucemia, eh, bueno, y la otra no me acuerdo. Pero bueno, la otra H ya la U. Bueno, entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, sí o sí, esta es la razón por la cual eh, el eje corticotropo es el primero que se tiene que ver reemplazado en cualquier situación que afecte a la hipófisis, ¿sí? Es decir, cualquier otro de los ejes es secundario, pero el primero que siempre se tiene que ver reemplazado es el eje corticotropo. Si tú vienes con una paciente con SHIA que no puede amamantar a su bebé, ¿ya? Y al momento en el que le haces, o sea, le evalúas y todo, das a notar que todas las hormonas están caídas, el primer tratamiento de elección en primeras instancias va a ser instaurar tratamiento para estabilizar y mejorar el eje corticotropo. Es decir, siempre en todos los hipopituitarismos tú vas a dar un tratamiento de reemplazo, ¿ya? Si le falta la prolactina, le das prolactina. Si le falta TSH, le das TSH. Si le falta ACTH, le das ACTH, ¿ya? O algo, o algo que intervengan en el eje de esa hormona, ¿sí? Pero siempre, sí o sí, el primer eje que se tiene que reemplazar es el de la ACTH, porque es el de la lucha o huida. ¿Por qué? Porque si no tengo cómo luchar o cómo huir ante el medio estrés que me da, puedo estar frente a una crisis adrenal, ¿sí? ¿Y qué es eso de la crisis adrenal? Una crisis adrenal no es nada más y nada menos que eh, un fenómeno que se genera porque no tengo suficientes hormonas corticosteroides para reaccionar frente a la lucha y huida frente a un suceso determinado. ¿Ya? Crisis adrenal. Bien. Y para terminar, porque ya mismo hago otro, ya, pero me falta menos de un minuto. Para terminar, recuerden que siempre el tratamiento a instaurar para el paciente que tiene hipopituitarismo siempre es reemplazar el eje de la ACTH. ¿Y cómo lo reemplazo? Si no tengo ACTH que me estimule a la suprarrenal para que me libere cortisol y no hay fármaco que simule la acción del ACTH, lo normal es darle algo que se parezca al cortisol al paciente, ¿ya? Y eso justamente es la hidrocortisona, 100 miligramos, ¿ya? Miligramos cada 4 horas. Intravenoso y luego se instaura tratamiento bioral. Eso sería, chicos.